Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todo tu auditorio, querida Belén. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy Alejandra Poiré. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Y pues ya hace tiempo que comencé en esto de los apostolados. Yo creo que son como 33 años. Voy a platicar un poquito mi experiencia, mi vida. Estoy casada desde hace 40 años, este año cumplo 41, con un hombre maravilloso. Obviamente no somos la pareja perfecta, pero nos hemos amado muchísimo. Tenemos 3 hijos maravillosos, 2 hombres y una niña, ya adultos ellos, ya estamos viviendo nido vacío desde hace como 8 años, mi esposo y yo. Y bueno, yo estudié administración de empresas. Posteriormente estudié varios diplomados correspondiente a la administración. Como a los 40 y tantos conocí la maestría de ciencias de la familia. La terminé a los 50 años. Seguí inmediatamente pues muchos diplomados correspondientes a la maestría. Estudié filosofía, estudié logoterapia, estudié sexualidad humana, en fin, un mundo de diplomados, bueno, un mundo más o menos como unos 10 diplomados. Posteriormente estudié la maestría de bioética y después de la bioética vino teología del cuerpo, atención de parejas en crisis. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de psicología. Bueno, eso en cuanto a la parte profesional. Me voy a la parte de mi infancia. Yo nací en una familia católica, somos 5 hermanos, hay 2 hombres mayores que yo, soy la primera mujer, luego sigue otra mujer y luego al final pues otro hombre. El ser la primera mujer después de 2 hermanos varones no me fue fácil. Yo tuve un padre muy bueno, un hombre muy bueno que amaba increíblemente a mi madre. De hecho, yo en una ocasión le dije a mi mamá, porque me decía que por qué ya no teníamos novios, ¿no? Y yo le dije, el día que yo me encuentre un hombre tan bueno como mi papá, ese día me hago de novio y es más, ese día me caso. Así le dije, ¿no? Y sí, me encontré un hombre muy bueno. Tiempo después mi madre me lo recordó y me dijo, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Me dijiste, pues te lo encontraste y yo creo que hasta más bueno. Pero bueno, era un hombre bueno mi padre, pero era muy autoritario. Y eso formó un carácter muy rebelde en mí, porque yo esperaba respuestas, no esperaba gritos, manotazos, porque soy tu padre, cosas así, ¿no? Entonces, fui una niña verdaderamente rebelde, muy rebelde, con un carácter fuerte, se me formó un carácter fuerte, un temperamento fuerte también, soy muy apasionada. Y bueno, mi madre decía que yo nací bailando. Entonces, a los 4 años, pues yo ya estaba vestida de china poblana bailando el jarabe tapatío. Y mi vida fue el baile, la infancia fue el baile. Y yo bailé gracias a mi abuela, me llamo Alejandra por ella. Y bailé toda mi infancia y me metí al ballet. Mi sueño dorado era estar en el Ballet de Londres y yo creía que iba a ser bailarina profesional. Sin embargo, pues yo estaba deparando cosas diferentes. Cuando llegaron como los 16 años, más o menos, 16, 17, pues yo empecé a ver que mis ejecuciones no eran tan limpias, que me costaba mucho trabajo, me dolía mucho la cadera y tuve que salir del ballet porque no podía hacerlo, ni los splits, ni los giros, no podía ejecutarlos bien. Entonces, bueno, había sido una niña estudiosa, de buenas calificaciones, de cuadro de honor. Sin embargo, cuando llegó la secundaria, llegó la física y la química, nunca me gustaron. En la preparatoria tampoco, a mí me gustaba el arte, me gustaba mucho, como digo, pues yo tenía ese sueño de bailar profesionalmente. Sin embargo, al no poder bailar, pues cifré mi esperanza en una carrera profesional. A lo que mi padre contestó, las mujeres se casan, las mujeres no estudian,
yo no lo podía creer. O sea, yo decía, ¿por qué los hombres sí y las mujeres no? Entonces peleé con mi padre, dejé de hablarle como un año, estaba yo furiosa, pero más que furiosa, estaba muy sentida y me anquilosé durante una semana, casi no movía mi cuerpo. Y bueno, fui diagnosticada con una espondilitis anquilosante, por eso no podía bailar. Y a los 17 años vi mis sueños rotos, ni bailarina profesional, ni carrera profesional. Me derrumbé, confieso que me derrumbé un poco. Estuve un tiempo muy enojada, me enojé con Dios, me enojé con mi padre. Sin embargo, mi padre nos puso un negocio, que porque no quería que le trabajáramos absolutamente a nadie, pero yo me le escapaba de noche y empecé a estudiar, pues cosas que me dieran la facilidad de entrar a estudiar en otro lado donde sí me pagaran, porque él nos montó una tienda de ropa, una boutique para dama. Podíamos tomar toda la ropa que quisiéramos, podíamos tomar todo lo que quisiéramos, pero no teníamos un sueldo. Y pues sin sueldo yo no vislumbraba la manera de poderme pagar una carrera. Cuando pude, que empecé a hacer solicitudes, a escondidas obviamente, y me llamaron de un banco, pues yo simplemente le dije a mi padre, yo ya no voy a la boutique, mañana entro a trabajar a otro lado. Y bueno, ardió Troya. Me imagino que se pueden imaginar cómo estuvo aquello, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando vi que logré entrar a la carrera por cuenta propia, después de haber sido una niña, pues una niña mimada hasta cierto punto, ¿no? Que le servían en la mesa, que siempre hubo quien hiciera todo, pues mi padre se enojó y me dijo, no carro, no ropa, no nada. Y yo dije, no importa, voy a cumplir mi sueño de hacer una carrera profesional. Pero esto me llevó a más logros, y me descubrí potencialidades que yo no sabía que tenía, potencialidades dormidas. Y empecé a lograr muchas cosas. Empecé con una supervisión, llegué a una gerencia, luego llegué a una dirección, finalmente llegué a una dirección regional y en ese inter pues terminé la carrera, me casé, tuve a mis 3 hijos, pero lo cuento porque después de lograr tantas cosas, obviamente me fui a la vanagloria, a la soberbia. Yo podía lograr lo que yo quería, yo no tenía límites. Y fue un tiempo donde yo estaba en la búsqueda, ¿no? A mí los números se me facilitaban mucho, las matemáticas, la aritmética, el álgebra, eran cosas que para mí eran peccata minuta. Y llegó un libro a mis manos de numerología y me lo devoré, literalmente me lo devoré. Pero cuando lo terminé dije, no, esto es falso, no es esto lo que yo quiero. Yo sentía la necesidad y estaba en la búsqueda. Junto con mi esposo, nos llamó la directora del colegio de mis hijos, acababan prácticamente de entrar. Estoy hablando del 92, 93, hace muchos años. Y nos invitó a que le ayudáramos a buscar parejas porque venía un nuevo apostolado que se llamaba Escuela de Padres. Entonces, pues yo sabía de ventas, yo podía, me puse a trabajar, ¿no? Claro, me puse a trabajar y hacer logros y demás. Sin embargo, en el arranque de Escuela de Padres pusieron un video. Yo no sé si tu amiga, querido radio escucha, no sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha conocido este cuento del país de los pozos. Lo platico rápidamente. Es el país de los pozos donde hay de todo tipo de pozos. Es lo único que hay en ese país. Pozos grandes, pozos pequeños, unos con brocales muy lujosos, otros con brocales más pequeños. Pero los pozos se dieron cuenta de que allá afuera de ellos había muchas cosas, ¿no? Y los pozos comenzaron a meterse la última televisión, la más grande, los celulares, los mejores, libros, sabiduría, comenzaron a meterse un montón de cosas
y los pozos comenzaron a secarse y todo alrededor de ellos no había más que tierra. Todos estaban separados, obviamente. Y los pozos chicos, viendo lo que hacían los pozos grandes, comenzaron a hacer lo mismo. Pero hubo un pozo que al meter sus manos sintió que corría agua abajo de ellos y hasta se asustó, ¿no? Saca la mano y dijo, no, esto está muy raro. Y siguió metiéndose cosas. Hubo un pozo que con los pies logró tocar el agua y dijo, ¿qué es esto? Sintió un llamado. Entonces quiso meter más a fondo las manos, un poquito más todo lo que era él, pero le estorbaban todas las cosas que tenía encima y comenzó a echarlas hacia afuera. Y descubrió el agua, que el agua corría abajo de él. Y chapaleando en el agua y jugando con el agua, empezó a echar el agua afuera y empezó a llenarse de agua. Y entonces empezó a decirles a los otros pozos, hey, aquí está el agua, miren, esta es nuestra razón de ser, esto es nuestra esencia, ¿no? Somos pozos y tenemos que estar llenos de agua. Los demás pozos lo miraron como si estuviera loquito, ¿no? Entonces, hubo algún otro pozo que le hizo caso y descubrió que abajo de él, pues, corría el agua como un río, ¿no? Fluía el agua abajo de él y se atrevió a sumergirse y a bucear dentro del agua y descubrió un manantial precioso y descubrió una montaña hermosa, erguida, majestuosa. Y entonces, pues, su pozo alrededor de él se llenó de flores, se llenó de verde y empezó a tratar de invitar a los otros pozos. Algunos les hicieron caso y se llenaron de verde y se llenaron de flores. Otros continuaron metiéndose cosas, sabiduría, lo último, la ropa, la última moda, ¿no? Más o menos así va el cuento. Pueden buscarlo en YouTube, El País de los Pozos, está mucho mejor explicado. Pero cuando se apagó la luz, yo estaba bañada en lágrimas. Dios había tocado profundamente mi corazón y así me sentí como esa vasija rota. Y era lo que yo buscaba. Yo buscaba a Dios nuestro Señor. Pero mi vanagloria, mi soberbia, no me habían permitido que todo lo que yo había hecho eran talentos que Dios me había dado y que eran cosas que yo tenía que hacer para su gloria, no para vanagloriarme yo. Comenzó una carrera de apostolados prácticamente en donde yo ponía a Dios en primer lugar, antes que a mí. Y trabajé en esos apostolados hasta el cansancio, hasta la fatiga, porque Dios había llegado tan fuerte para mí, ¿no? Y entonces entré al movimiento del Reino Christi. Mis hijos estaban en colegios legionarios. Y cuando tuve mi primera dirección espiritual, mi directora espiritual me dijo que si yo hacía visitas al Santísimo. Y yo dije, ¿como para qué, no? Yo estaba neófita en todo esto, a pesar de venir de una familia católica. Pues sí, íbamos a misa todos los domingos, me confesaba, comulgaba. Era cortita mi experiencia de Dios. Me sentí tan pequeñita. Y me dijo, ¿cómo? ¿No haces visitas al Santísimo? Le dije, no. ¿No haces horas santas? No. Te invito, hazlas. Y yo le dije, ¿pero para qué? Dios está en todos lados. Me dijo, yo te invito a que lo hagas. Entonces, bueno, pregunté dónde había una capilla de adoración, dónde estaba expuesto el Santísimo. Y una amiga me hizo el favor y me dijo, ve a tal iglesia, ahí tienen al Santísimo expuesto todo el día. Llegué, la capilla estaba sola, me arrodillé y le dije, a ver, Señor, yo aquí estoy.
yo no entiendo esto, pero aquí estoy. Y me quedé en silencio. No sabía ni cómo orar, ni qué decirle. Simplemente le dije, aquí estoy y aquí estoy para ti. De repente, en la custodia vi como que se opacaba, ¿no? Me levanté de mi silla, me acerqué lo más que pude a la custodia y vi el vaho cuando uno respira. Respiraba. Yo no lo podía creer. Estaba tocando el corazón de nuevo. Se hacía presente en mi vida con una fuerza arrolladora. Y yo le dije, Señor, yo soy tuya. Yo soy tuya. Indícame el camino. Y yo hago lo que tú me pidas. Y bueno, después de esos sueños rotos, de ese no bailar profesionalmente, de esa carrera que no pude hacer y que después empecé a lograr tantas cosas y después de todas sus potencialidades dormidas y darme cuenta que era Cristo, ¿no? Que me estaba enseñando para cosas más fuertes que venían más adelante. Entonces, mi esposo me invita de misiones y yo le dije, ¿de misiones? No, le dije, espérame, yo no sé, yo no soy evangelizadora, yo cómo crees, vuelve la soberbia, ¿no? Mi esposo me dice, es muy sencillo, vamos. Y allí dejas que el Espíritu Santo te hable y yo, no, me asusté, la verdad. Y yo le dije, hasta que mi hija, la más pequeña, llegue a primero de primaria, hasta que Ale, porque se llama Alejandra como yo, entonces voy de misiones. Y pasaron los años, pasó un año, 2 creo, y me volví a decir, vamos de misiones, y yo le decía, no, cálmate, espérate, yo te dije que cuando Ale entrara a la primaria, pues llegó el día en que Ale entró a la primaria, y para mí la palabra tiene mucho valor. Si prometes, cumples. Me dijo, como te conozco, sé que vas a cumplir y sé que este año vas a ir de misiones. Y yo le dije, sí, vamos de misiones. Todavía en el camino iba renegando, ¿no? Sí, le pedí que yo no quería llegar a campamento porque yo le tengo mucho miedo a los bichos, porque esto, porque el otro, y eran pretextos, ¿no? Llegamos a un hotelito chiquitito y nos fuimos al pueblo. Y a la primera casa que yo entré, mi esposo me dijo, tranquila, deja que el Espíritu Santo hable. Y cuando leí el Evangelio, la palabra de Dios era más para mí que para nadie. Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que volvió a tocar el corazón de una manera impresionante. Salí de esa casa y me dijo mi esposo, ¿te diste cuenta? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo hablaste? Todo lo que dijiste. Le pediste al Espíritu Santo que te ayudara, ¿verdad? Y yo le dije, claro, yo sentía que sola no iba a poder. Fue una semana muy difícil, nos pasó de todo, nos enfermamos los 5. Sin embargo, mis hijos llegaron rebosantes, llegaron encantados. Yo llegué fascinada. Y me dijo mi esposo, ¿qué pasó? ¿Vuelves? Y yo le dije, claro que sí. Ahora sí, campamento, lo que Dios me pida. Entonces, pues al siguiente año en ese entonces eran 2 unidades para misionar. Y al siguiente año nos pidieron comandar una unidad. Mi esposo y yo dijimos, sí, adelante. Y empezamos, mi esposo y yo, junto con mis hijos, pero tuve la necesidad de encargar a mis hijos un poco porque no podíamos estar arrastrándolos con nosotros en la supervisión, en todo esto. Entonces,
Pues fue bonito, pero comenzaron ataques y yo sentía y percibía muchos ataques. Y yo le decía a mi marido, oye, el chanclas está muy fuerte. Y volteé a mi marido y me dice, ¿quién es el chanclas? Le digo, el innombrable. ¿Quién es? Decía mi marido. Pues el Satanás, el demonio. Se hace una presencia muy fuerte, o sea, yo lo siento y nos está impidiendo lograr cosas, ¿no? Mi esposo con esa fe tan fuerte, tan sencilla, todo él me decía, tranquila, Dios ya venció, Dios ya lo venció, sí, pero tú no lo sientes. Entonces cuando él me dijo, no, yo no siento nada, yo ya me callé porque entonces pensé, van a decir que estoy loca. Y me callé. Yo seguía sintiendo ataques, pero yo me callé. Yo sentía muy fuerte, ¿verdad? Esos ataques. Y me atacaba muy fuerte, me atacaba en muchos sentidos, en donde a mí me ponía a trastabillar. La siguiente misión, después de toda la supervisión y de todo, me la pasaba de rodillas en el Santísimo y yo le decía, Señor, ayúdame a soportar porque de pronto siento que no voy a poder. Ayúdame, no me dejes vencer. Yo siento un ataque muy fuerte y yo sé que esto es cierto, yo sé que esto existe. Entonces, Dios, de una manera maravillosa, se dejaba sentir su protección. Y continuamos misionando y cada misión me pasaba lo mismo. Y fuimos durante 13 años consecutivos en familia misionera. El ataque llegó con mi hija, la más chica. Mi hija, dolida, me dijo, yo ya no voy a misionar con ustedes, yo me voy a Color Misionero. Me dolió muchísimo y sabía que ella tenía toda la razón porque la habíamos abandonado prácticamente para comandar, ¿no? Habíamos logrado ya 4 unidades y cuando mi director espiritual o el director de apostolados me llama y nos dice, necesito que ustedes sean los directores de familia misionera, yo le dije, no, padre, espérese, yo ni de cocina sé, ni sé cocinar, no, yo ayudo a la directora que es ahorita, o sea, no, padre, por favor, no, de verdad, no. Entonces me dice mi esposo, nos llaman para organizar la siguiente megamisión, ya había un equipo un poquito más grande, ya había varios, yo creo que había como aproximadamente unos 500 misioneros y eran ya 4 unidades. Y mi marido y yo comenzamos a trabajar en la organización. Mi marido trabajaba en recursos humanos y sabía pues de toda la reorganización, de reingeniería. Entonces hicimos todo un planteamiento de organización, de jefes de campamento, jefes de unidad y en fin, una organización muy buena. Y dimos una capacitación a todos los misioneros. Pero sí me dijo mi esposo, ya trabajamos, ya les dejamos organizado, ya hay que retirarnos, o sea, me siento muy cansado, porque habíamos trabajado hasta la fatiga. Entonces yo le dije, oye, pero a mí se me hace muy feo nada más desaparecerte, vamos a darle a la directora las gracias y a decirle que pues hasta aquí misionamos, ya llevábamos alrededor de 9 años misionando. Entonces yo le hablé a ella y le dije, oye, ¿puedo llegar un poquito antes? Vamos mi marido y yo. Entonces me dijo, sí, vénganse. Les prometo que no sé qué pasó, no sé cómo estuvo. Nosotros íbamos a renunciar y salimos de la junta como coordinadores generales de la megamisión. Cuando salimos, nos sentamos dentro del carro y me dice mi esposo, ¿qué pasó? Le dije, no sé. Veníamos a renunciar y le dije, no sé, te dije que no viniéramos. Dije, pues no sé, amor, no sé qué pasó.
El caso es que como coordinadores generales teníamos que viajar por las unidades y ver qué necesitaban los jefes de unidad, los jefes de cocina, etcétera, ¿no? Y sin embargo teníamos una unidad a nuestra responsabilidad y un día antes, 2 días antes, nos dice que siempre no, que no va a ser coordinador. Entonces mi directora me dijo, ¿yo ahora qué? Es la mega misión, o sea, la misa de envío es en 2 días, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no te preocupes, nosotros la tomamos. Pero ustedes son coordinadores generales, no te preocupes, nosotros la tomamos. Fue una mega misión donde pues, nos levantábamos a las 5 de la mañana para dejar todo listo. Teníamos nuestra junta muy temprano, nuestra misa muy temprano y nos lanzábamos, ¿no? A nuestro jefe de campamento le dejábamos listo y nos lanzábamos a las unidades. En el camino, el enemigo atacaba provocándonos accidentes, ¿sí? Pero no nos pasaba nada, o sea, cosas en donde a punto estaba de que nosotros chocáramos o cosas así, pero sin embargo Dios nos protegió y la Virgen nos protegía porque siempre rezábamos el rosario cuando salíamos a carretera. Y bueno, fue una mega misión muy difícil y me vuelve a llamar el director y me dice, yo la necesito ahí, yo sé que su esposo viaja, pero yo la necesito ahí. Usted tiene un temperamento muy fuerte y yo necesito disciplina y necesito orden. Y yo le dije, padre, lo que me está pidiendo es muy duro porque pues era gente de mucho dinero. Y le dije, voy a pisar muchos callos. Y le dije, y no, le dije, ¿sabe lo que nos va a pasar? O sea, nos van a dejar, nos vamos a quedar solos, mi marido y yo. Y el padre me dijo, Dios se quedaba solo. Dios después de las multitudes se quedaba solo y se retiraba solo a orar. Yo le dije, no, padre, me dijo, es el 2.º año que se los pido. Yo la necesito ahí. Cuando salimos, mi esposo me dijo, no, por supuesto que no. Ahora sí, ya estuvimos como coordinadores, hay que delegar esto y nos salimos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a la casa de ellos y yo le dije al sacerdote, padre, ya lo pensamos muy bien, le agradecemos infinito que haya puesto sus ojos en nosotros, pero definitivamente no podemos porque dentro de todo este tiempo, yo les decía, el enemigo atacaba, entonces dejó a mi esposo sin trabajo. ¿Y por qué les digo dejó? Porque ahorita les platico, se quedó mi marido sin trabajo, llegamos a perder nuestra casa, club social, club vacacional, automóviles, prácticamente nos quedamos sin nada. No podíamos ya pagar los colegios, legionarios son caros, pero Dios siempre ponía su mano divina. Mis hijos tenían sus becas, lograron becas los 3, cosa impresionante. Había momentos en que yo me angustiaba mucho porque no había para comer ese día y aunque sea un plato de frijoles, siempre había comida en mi casa. Dios nos hacía sentir su amor. A Dios no le ganas en generosidad. Entonces, ese día que estuvimos en casa de los legionarios y que le habíamos dicho al padre que definitivamente, pues yo no iba a estar, mi marido viajaba. Cuando salimos, me dijo, piénsalo, consúltalo con la almohada. Y le dije, padre, y me dijo, no se crea, señora Alejandra, pero me encantaría que estuvieran ustedes de directores. Pues gracias, padre, nos salimos, nos despedimos, iban a ser las 8 de la noche, y cuando salimos me dice mi esposo, nos vemos en la casa, y yo le dije, te alcanzo, voy a llegar a misa. Y cuando escucho la misa, el evangelio era la anunciación, y resonaron en mi corazón las palabras de la Virgen, hágase en mí según tu voluntad. Y yo dije, Señor, ¿tú realmente quieres que seamos directores de familia misionera? Y en la intimidad de mi corazón escuché que sí. Entonces, al siguiente día había una posada
del movimiento y vi el padre, el que era el director de apostolados, ofició la misa y cuando salió me dijo, ya lo consultó con la almohada, señora Alejandra, ya me va a decir que sí, ¿verdad? Y volteé y le dije, ¿cuál fue el evangelio de ayer? Se quedó el padre pensando y luego me dice, entonces sí, ¿se viene como directora? Y le dije, sí, padre. Claro que yo en el Santísimo arrodillada le decía, pero ¿qué me estás pidiendo, Señor? O sea, realmente podemos, tenemos una situación económica muy dura, o sea, realmente podemos. Y me llega esa voz, que no es una voz realmente, pero ese mensaje del Señor de decir, yo soy contigo, ¿no? Y fuimos 3 años directores de familia misionera. A mí me quedaba muy claro el evangelio de Marcos 16, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, me quedaba clarísimo. Entonces me vencí a mí misma y le dije, Señor, vuelvo a decirte, yo soy tuya. Fueron 3 años de misiones como directores, muy duras, porque nos pidieron números, nos pidieron disciplina. Efectivamente, como lo dije en este lenguaje coloquial, pisamos callos. La gente nos veía, pues algunas como con enojo, ¿verdad? Por esa disciplina. Fue una disciplina a rajatabla. Después aflojamos un poquito por direcciones. Toda esa rebeldía que yo era en mi vida, yo era una rebelde sin causa, en los apostolados obedecía y bajaba la cabeza porque sabía que eso era para Dios, no era para mí. Entonces, bueno, el enemigo comenzó a atacar muy, muy duro. Nos abrimos a 18 unidades, si no me equivoco. Eran muchos pueblos ya que misionábamos. Era una organización muy estricta, muy limpia que mi esposo hizo. Todo lo metimos a una, pues ahora sí que en una app, apenas comenzaban las computadoras con fuerza, hicimos todo un programa en donde registramos todos los misioneros, cuántas misiones llevaban, etcétera. Trabajábamos hasta muy noche y nos levantábamos de muy de madrugada, ¿no? Y un día antes de la primer megamisión se borró todo del sistema. Entonces mi esposo trabajó toda la noche, se levantó de ahí, se bañó y nos fuimos a la misa de envío. Y como les digo, siguieron los accidentes, provocando accidentes, el enojo de todo el equipo que teníamos como 20 y tantas parejas de matrimonios y fue algo, por un lado, hermoso, porque había muchos misioneros que cuando llegaban me decían, Ale, lo que tú me pidas. Yo tenía frente de mí ese Cristo legionario que le dicen, finalmente es Cristo, tenía un cuadro grande. Cuando alguien llegaba y me echaba pleito porque como habíamos movido las cosas no les parecía, y yo tranquilamente le decía, no me lo digas a mí, díselo a él. El cuadro estaba atrás de ellos. Entonces, cuando ellos volteaban a ver el cuadro, decían, no me hagas eso. Le digo, no, díselo a él y renúnciale a él, no me renuncies a mí. El caso es que continuaba, ¿no? Cristo actuaba. En la última megamisión estuvo muy, muy duro. Y cuando llegamos a la megamisión, llegó un sacerdote que era exorcista y dijo, ¿dónde están los directores? Quiero hablar con ellos. Entonces nos dijeron, los anda buscando el padre Carlos y quiere hablar con ustedes. Cuando llega con nosotros, nos fuimos a buscar, nos pone la mano a los dos en la cabeza y nos dijo, el enemigo está muy enojado con ustedes. Muy probablemente logre sacarlos. Y yo le dije, sí, padre, me he dado cuenta, me dice, sé que tú sientes. Bueno, finalmente dice mi esposo, pues yo no siento ni veo ni nada. Y le dijo, pero tu esposa sí, reza siempre por ella y reza mucho por ella. El caso es que efectivamente había un grupo que pues nos estaba metiendo zancadilla, ¿no? Cambiaron al sacerdote que era el director de los apostolados, que nos conocía muy bien y que fue el que nos había puesto ahí, ya eran 3 años como directores, y el sacerdote que llegó, pues ya
ya le habían platicado ese equipo que nosotros no, ¿verdad? Que nos quitaron, que éramos fatales. Yo sé que Dios obró en esas megamisiones porque había muchas conversiones. Por eso nos dijo el Padre, han trabajado muy bien, han trabajado mucho y Dios ha obrado a través de ustedes muchísimo. Y había habido muchas conversiones, eran 18 pueblos y muchísimas conversiones. Entonces, en el último pueblo que estuvimos había culto satánico. Y nos regresamos y efectivamente nos sacaron. Ya no íbamos más, entonces mi esposo dijo, no vuelvo de misiones, yo no soy úsese y tírese. Yo le dije, oye, pero espérate, yo sí quiero seguir, mira, no, ya no. Comenzó un tiempo muy difícil en donde después de esos años en donde habíamos perdido todo, mi esposo había logrado recuperarse. Había logrado su propio negocio, tenía una consultoría de recursos humanos, yo daba capacitación y habíamos logrado recuperarnos económicamente. Entonces, bueno, yo salí de misiones y con mi nuevo director espiritual me dio el comando de un nuevo apostolado. Me dijo, quiero que dirijas este apostolado. Me dijo, es sobre la mujer. Yo dije, ¿sobre la mujer? Dije, maravilloso, ¿no? Esto me encanta. Siempre había soñado para trabajar para la mujer. Entonces, en todo este inter, cuando estábamos en familia misionera y en escuela de padres, nace Valora Radio. Y a mí el micrófono me encantaba. Cuando a mí me gustaba el baile y cuando yo soñaba con ser artista, pues en la preparatoria yo estuve actuando, me gustaba cantar. Yo decía, bueno, a lo mejor el teatro musical puedo hacerlo, a lo mejor no bailarina profesional, pero el teatro musical sí. El caso es que en este inter, pues yo seguí bailando de alguna manera, me refugié en el folclórico, me refugié en otras corrientes de baile, ¿no? Ya no el ballet. Y fue cuando estudié la maestría de Ciencias de la Familia y fue cuando hice un montón de estudios, ¿no? Entonces, cuando yo salí de Ciencias de la Familia, me invitaron al radio. Y yo dije, pero por supuesto que sí, encantada de la vida, y entré a Valora Radio. Hace diciembre van a ser 19 años que hago radio. Y ya de ahí me fui al Sembrador, llegó el Sembrador a Guadalajara y me fue a ESNE, al Sembrador. Empecé a hacer mi equipo de radio y luego ya de ahí nos fuimos a María Visión, a Box Day y empecé. Entonces yo hacía radio lunes, martes y miércoles porque yo era la conductora titular y lo demás era un gran equipo, mujeres excelentes, hermosísimas, que me siguieron a donde yo iba abriendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese inter, cuando yo comienzo el otro apostolado también, aparte del radio, ya habíamos dejado familia misionera, ya habíamos dejado escuela de padres, entonces ahora yo tenía Valora Radio, los otros 3 estaciones, diferentes radiodifusoras a donde yo iba, siempre buscando la evangelización y la formación de la mujer. Y entonces me comprometí a organizar un congreso fuerte para 200 personas, para mujeres de altos recursos. Y el caso es que yo sentía como se cuatrapeaba todo. Y fue un fracaso ese congreso. Y nos dejó con una deuda muy grande, pues ahora sí que a mi esposo y a mí. El apostolado ayudó un poquito. Y yo me enojé mucho porque si me pasara algo a mí no me importaba, pero algo en donde yo me llevara a mi familia entre los pies me dolía muchísimo. Habíamos logrado recuperar los automóviles y de todo, y llegó un momento en donde me dicen, oye, tienes que pagar porque yo me traje a grandes consultores de España y me traje, ustedes deben de conocer a Enrique Rojas, este doctor famosísimo, ¿no? Que hoy Marian Rojas está muy fuerte en las redes. Me traje a gente
de Miami, gente de la Ciudad de México, entonces mi deuda era muy grande. Y yo le dije a mi esposo, es que mi esposo me dijo, pues yo te puedo ayudar con algo, pero no con todo. Y yo tenía que pagar 80,000 pesos el viernes, por decirlo algo, era un martes, y el viernes yo tenía que pagar pues todo lo que, el gasto que me había originado el traerme gente de España, ¿no? Entonces entra mi hijo el mayor y me dice, mamá, ¿quieres que yo venda mi carro? Y le dije, ¿cómo te voy a dejar sin carro, mi vida? No te preocupes por nosotros, o sea, porque era un carro que habíamos comprado para los tres, para que entre ellos, fue un poquito a propósito, para que entre ellos se ayudaran entre ellos, llevarse uno al otro y así, ¿no? Para que hubiera unidad y compartieran, supieran compartir. Dije, pero los voy a dejar a los tres sin carro. Me dice, por nosotros no te preocupes, mamá, nosotros nos podemos mover como sea. Se vende el carro y pago otras tantas cosas, pero luego seguía la deuda y me comienzan a cobrar y llega y le digo a mi esposo, voy a vender mi carro. Entonces le digo a mi hijo, ¿puedes vender mi carro? Sí, ma. Dios actuaba porque a los 2 días ese carro estaba vendido, ¿no? Entonces de pronto empecé a ver cómo otra vez lo material empezó a desvanecerse. Un asunto de la compañía de mi esposo lo lleva a la bancarrota y nos quedamos con una deuda otra vez muy grande. Mis hijos prácticamente, creo que quedaba uno en la universidad, no recuerdo, pero nosotros en casa, desde que mis hijos estaban chiquitos, cada domingo rezábamos el rosario, rezábamos, hacíamos un encuentro con Cristo, rezábamos el Evangelio, hacíamos una reflexión evangélica desde que estaban chiquitos y nos quedábamos con un propósito semanal. Comenzaron mis hijos aquello se empezó a convertir en una olla de grillos, ¿no? Unos contra otros, yo contra mi esposo. Yo le tenía mucho enojo a mi esposo, yo no sabía por qué. Y luego yo de pronto decía, Señor, ¿por qué si lo amo tanto? ¿Por qué tanto pleito mío hacia él? Y yo lo veía y lo veía con enojo. Y me di cuenta que era otro ataque del enemigo. Y fueron, no sé, 5 años en donde yo me acercaba a Dios y había un silencio absoluto de Dios. Yo me acercaba a los sacerdotes y los sacerdotes no me escuchaban, no me hacían caso. Yo me empecé a sentir desesperada después de tanto tiempo de aquella mano que siempre me cobijaba y aquel Dios hermoso, aquel Padre misericordioso que siempre lo sentía. En esta ocasión no sentía nada. Llegaba el Santísimo, rezaba y le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto siento ese enojo con mi esposo, mis hijos peleándose entre ellos? ¿Qué está pasando en mi casa? Silencio absoluto. Entonces, en una ocasión, en radio, me dijo una de mi equipo, una compañera, me dice, ¿ya supiste lo que les pasó a fulanito y manganito? Y le dije, no. Pues fíjate que su cocina se llenaba de gusanos. Todos los días amanecía llena de gusanos. Vivían en una zona muy bonita, en donde había mucho verde. Entonces siempre pensaban, bueno, es que a lo mejor no se ha fumigado, ¿no? Pero entonces mi amigo, un día en la mañana se levanta temprano, entra a la cocina, ve que no hay gusanos, dijo, ahora sí hizo efecto la fumigación. Entonces se levantó por un vaso de agua. Sale de la cocina y olvida el vaso de agua. Regresa a la cocina por su vaso de agua y estaba lleno de gusanos. Dijo, no, esto no es normal. Entonces buscan a uno de los sacerdotes que habíamos estado en esos pueblos de misión. Ellos sí habían continuado en la megamisión, misionando cada año y dándole continuidad durante el resto del año. Y el padre les dijo, no, es que esto es el enemigo. Están con una infestación, creo, muy fuerte. Tú estás a punto de la posesión. Y efectivamente habíamos estado en pueblos donde había culto satánico. Y les preguntaron, ¿hay alguien arriba de ustedes? Y ellos voltearon y dijeron, sí, los 40. Entonces dijo, búsquenlo, porque
deben de estar más o menos como ustedes. También mis amigos habían perdido su negocio, habían tenido muchas diferencias, muchas situaciones muy duras. Entonces, una cosa a otra, se pasa prácticamente un año, nosotros seguimos con todo este ataque tan fortísimo. Y entonces, un día, cansada, me dice mi esposo, Reina, vámonos a misa. Mi esposo se llama Fernando, me dice, Reina, vámonos a misa. Yo enojada con Dios, prendí la televisión y le dije, vete tú, yo no voy. Me dice, ¿cómo? Yo no vuelvo a misa. Reina, ¿pero cómo no vas a ir a misa? No vuelvo a misa. Mi esposo descontrolado se va a misa. No hago visitas al Santísimo, no rezo mi rosario. Realmente estaba frustrada, enojada. El enemigo estaba actuando y estaba logrando lo que él quería, ¿no? Al siguiente domingo, mi esposo me dice, Reina, vámonos a misa. Yo prendo la televisión y me siento y le digo, yo te dije que ya no vuelvo a misa, no vuelvo más. Mi esposo se queda dubitativo, se sienta conmigo y me dice, si tú te vas al infierno, yo me voy contigo. Me dolió tanto que al día siguiente corrí al Santísimo y arrodillada le decía, no puedo más, Señor, esto me rebasa, esto es muy fuerte, solamente tú me puedes salvar. Yo soy tuya, tú lo sabes, pero porque este silencio tuyo no lo soporto, ayúdame. Entonces, esta semana fue cuando mi amiga me dijo de lo que les estaba pasando a mis compañeros. Y yo le hablo a mi amiga y le digo, oye, me dijo fulanita que te está pasando esto. Y me dijo, Ale, qué pena tengo contigo. Siempre te quiero hablar porque el Padre nos dijo que los buscáramos y una cosa y otra y ya se pasó casi un año. El enemigo seguía actuando. Entonces nos invitaron a su casa al día siguiente, llegó el Padre, exorcista también, y nos dijo, tienen una infestación muy, muy fuerte. Quiere acabar con ustedes, pero quiere que ustedes sean de él y no de Dios. Y le dije, Padre, yo estoy a punto de rendirme. Me dijo, no lo hagas, hija, no lo hagas, eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, pues hicimos misas de sanación, hicimos durante mucho tiempo liberación y de la mano obviamente de Dios y acompañadas por el sacerdote. Me dijo que yo tenía una infestación muy fuerte y llegó el día en que estaba yo sola, estaba haciendo mi oración de liberación porque mi esposo viajaba y vino esa liberación, ¿no? Vino un llanto que lloré no sé cuántos minutos, no sé cuánto tiempo estuve llorando, dándole gracias a Dios y sentí como mi alma se liberaba y cómo quedaba limpia y cómo volví a sentir esas ráfagas, ese viento suave del Espíritu Santo, cómo volvía yo a sentirlo, ¿no? Y no paraba de agradecerle. 5 años fueron muy duros, muy duros. Y los ataques nunca terminaron, pero yo seguía sintiendo la mano de Dios. En una ocasión, yo seguía con mi apostolado en la radio. Y en una ocasión, en un domingo, llego a misa, llegamos mi marido y yo a misa. Me dice, Reina, si quieres vete a sentar, voy a ir a confesarme. Y le dije, ¿sabes qué? Yo también me voy a confesar. Había mucha gente en la fila. Toda la misa prácticamente hicimos fila. Y literal, cuando yo salí de confesarme, salí a recibir la comunión. En eso, la hostia se hace gruesa dentro de mí y palpitaba dentro de mí. Y mi corazón se me salía. Y yo le decía, Señor,
eres tú, yo lo sé. No me atrevía ni a abrir la boca porque sentía que se salía. La misa terminó y yo lloraba. Me decía mi marido, ¿qué tienes? No sé cuántos minutos pasó en donde él palpitaba dentro de mí, de mi boca. Y hasta que pude pasarme la hóstia, le conté a mi marido y me dice, pues solo a ti te pasan cosas así. Y le dije, es que creo que Dios me está diciendo que está conmigo. Va a pasar algo, amor. Y Dios me está avisando que está conmigo, que no lo deje y que no me pierda como me perdí esos 5 años. Y efectivamente, a los 2 días tuve un problema muy fuerte con mi hija, la menor. Muy serio, muy fuerte, que como padres nos hizo sufrir mucho. Y finalmente me sentí acompañada de Dios, ya no me dejó sola. En una ocasión nos llamaron del Sembrador, un teatro lleno, había más de 2,000 personas y los conductores nos pidieron un panel, hablar contra el aborto, porque obviamente somos en pro vida, pro familia, pro matrimonio, y a mí me tocaba hablar por qué no abortar en caso de violación. Entonces, éramos 10 los conductores y había una persona que estaba en el panel conduciendo, llevando a cabo, pidiéndoles a los conductores, nos nombraban y aparecía nuestra foto, un poquito, una reseña, una pequeña semblanza, y daban un paso y daban su speech. Cada uno teníamos un tema en especial. Cuando yo entro al teatro, yo me equivoco de puerta y me ponen un brazalete diferente y llego y le digo a mi marido, oye, amor, no hay nadie de mis compañeros. Me dice, probablemente ya entraron. Mi marido se para al baño y le digo, ¿dónde está el baño? Me está aquí atrásito. Entonces yo entro al baño, estaba solo, y cuando salgo entra una señora. Y cuando hay presencia del enemigo, sí se fijan como los gatos, los gatitos, que a mí me encantan los gatitos, cuando se enojan, se esponjan, ¿no? Yo así siento cuando, en muchas ocasiones, cuando hay presencia del enemigo, me esponjé. Y la señora me daba algo y me lo ponía en la mano y le decía, no, señora, gracias, señora, muy amable. Entonces salgo y veo en mi celular y dice, Ale, preséntate en el backstage. Digo, ya me están hablando, entonces quiero entrar y no me dejan porque traía otro brazalete. Afortunadamente pasó alguien del personal del Sembrador y dijo, sí, ella tiene que estar adentro. Entonces entro y me dijo, Ale, ya queremos entrar, nada más faltas tú. Acababa de estar el Santísimo, una custodia hermosa, estaba ahí, y yo hasta me perdí un poco y me olvidé que tenían que estar allá adentro, ¿no? Y bueno, finalmente paso y me dicen, nada más faltabas tú, Ale, ¿dónde estabas? Entonces, bueno, yo pues hago esto, ¿no? Entramos, me dicen, te toca aquí, me siento, veo que todos se paran, dan un paso al frente y dan su plática. Cuando me nombran, me levanto de la silla, doy un paso al frente y me tumba de una manera impresionante. Hagan de cuenta que me golpea las 2 rodillas y me dobla y me doy en la cabeza y se oye el microfonazo. Pues la gente, mis compañeros corren a levantarme, yo me levanto y me siento y me dicen, ¿puedes continuar? Y yo le dije, sí, claro que sí. Comienzo a dar mi speech, a fijarme en el teleprompter, el tiempo que nos habían designado. Y al principio, cuando tienes una fractura, pues está caliente y no sientes mucho, pero poco a poquito empecé a sentir en lo que terminaba el panel cómo empezaba a punzar mi pie, ¿no? Entonces yo le decía a mi marido, háblale a mi hermano es traumatólogo. Me acababan de poner una prótesis de rodilla completa, no me tumbó la prótesis porque no fue eso, porque apenas iba yo a dar el paso cuando me estrelló, o sea, no hubo que doble el pie, nada, o sea, tengo el video porque mi esposo, cuando yo que me nombraban, me tomó el video.
y no te explicas la caída. Hagan de cuenta que me levantan las piernas y me tumban, ¿no? O que me dan las rodillas y me tumban. ¿Y saben por qué lo sé? Porque a pesar de la fractura y de que empezó a doler poco a poco, mi alma se llenaba de gozo y yo decía, Señor, bendito sea, Señor, aquí hubo conversiones, aquí hubo manifestación de conversión, o sea, era clarísimo, yo estaba feliz, feliz. Y veían mi sonrisote y me dicen, ¿no te duele? Me decía mi compañera, le decía, poquito. Pero no entendían que yo estaba feliz porque allí, en ese teatro lleno de 2,000 personas, había habido conversiones. Yo no sé cuántas, pero el Santísimo expuesto, precioso Dios había obrado ahí. Yo lo sabía. Entonces entra una chica y me dice, señora, su pie se le está hinchando, le voy a quitar su zapato. Le dije, sí, gracias. Al ratito, pues el panel seguía, entra y me dice, señora, la voy a sacar porque hay que vendarle ese pie. Claro, una fractura del tobillo. Me había provocado ya tantos accidentes que para mí ya no era raro, ¿no? Me había rodado por las escaleras, me habían chocado N veces. Siempre yo caí en la cuenta después con mi director, el padre exorcista, porque vivía tantas cosas, ¿no? En una ocasión, cerca de Semana Santa, me atacan perros. 2 Doberman, un San Bernardo, me muerden. No sé cuánto tiempo me atacaron. Les tengo pavor a los perros. En otra ocasión, iba a ser la primera comunión mi hijo, y yo me pongo a organizar, a alborotar a las mamás y sigan a hacer la primera comunión. Y mi primer hijo, 16 niños. Me chocaron de una manera espantosa, me desaparecieron todo el carro de atrás y era un carro grande. Yo dije, bendito Dios, mis hijos no venían. Obviamente los latigazos en mi cuello eran impresionantes. Cuando me iba a casar, otro sacramento. 2 días antes, 3 días antes, me accidenté de una manera espantosa. No me morí porque Dios no lo quiso. Dios me tenía preparado muchas cosas. Yo les estoy hablando cuando me iba a casar y los perros me atacaron cuando yo tenía 18 años, me iba a casar, tenía 25, 26, algo así. Y entonces, pero los accidentes eran uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces, obviamente no me casé 40 días después. Fíjate qué curioso, 40 días después, que fue un desierto para mí, para nosotros, para mi esposo y para mí. 40 días después exactamente me casé. Nos casamos él y yo. Estábamos muy enamorados y yo no entendía, yo decía, ¿por qué, Señor? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué a mí? Claro, cuando tuve esas experiencias posteriores que ya les conté, pues ya entendía yo. Y quedaba en mi mente muy clara, cuando el país de los pozos y cuando empecé a tener todas las experiencias, me quedó muy claro y Dios me lo dejó saber, que mi misión era la salvación de las almas. Y yo decía, sí, Señor, pero lo mío, mi actuar, yo soy tuya y tú lo sabes, es una gotita en lo inmenso de los océanos. Y Dios me dijo, no importa. Entonces, fui instrumento de Dios. Cuando me di cuenta, he sido instrumento de Él. Los ataques continúan, pero a mí ya no me importa. Empecé a sentir experiencias hermosas como las que les acabo de contar. Empecé a sentir otro tipo de experiencias, como el sentir que alguien se va a morir y se muere. Y cosas así, ¿no? Cosas que Dios me ha permitido vivir. Y claro que ha sido muy duro, pero a la vez muy, muy hermoso. Entonces, doy acompañamiento por la maestría y por todos mis estudios, pues doy acompañamiento y curiosamente me tocan casos donde hay santería, donde hay cosas de este tipo. Y cuando yo empiezo, más que la asesoría psicológica, pues casi se va por una asesoría espiritual y en la noche, obviamente, hay ataque, segurísimo, ¿no? Hay ataque. Entonces, pues bueno,
Así ha sido mi vida desde hace 33 años, experiencias hermosísimas, experiencias muy duras. Dios se ha manifestado de una manera hermosísima, donde me hace saber que no estoy sola. Y se llega el tiempo de pandemia y mi esposo y yo ya estábamos solos, entonces no podíamos ir a las radiodifusoras, obviamente eran 3 radiodifusoras donde trabajábamos, católicas. Y en un día estaba yo rezando, tenía el Santísimo expuesto en la televisión porque no podíamos salir. Y llega un mensaje clarísimo, clarísimo a mi corazón y me dice, haz una radio para la mujer. Y yo me quedé rezando, a ver, mi pensamiento, ¿verdad? Lo decís. Al día siguiente, frente al Santísimo, me vuelve a decir, haz una radio para la mujer. Entonces me detuve y le dije, Señor, ¿tú quieres que yo haga eso? Y me contestó que sí. No, me levanté feliz. La página que tenía yo de Creciendo Contigo Mujer, porque así se llamaba mi programa personal de radio en Valora, que ya estaba cumpliendo 10 años, y yo les acababa de decir a mis amigas, oigan, estamos en un nicho de confort, tenemos que hacer algo. Y me dicen, Ale, párale, pues llamamos a 3 radiodifusoras, o sea, ¿qué más quieres hacer? Le dije, yo tengo necesidad, o yo siento la necesidad de que Dios me está pidiendo algo más, pero no lo sé todavía, pero ¿qué les parece si cada quien hace un programa y ya no nada más es un programa a la semana, son más programas de toda la semana? Respondieron 1 o 2, pero me quedó tan claro que me levanto y hago todo el cambio en la página y nace Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Y entonces Dios me dice, ser mujer es un privilegio. Y ese es un eslogan. No que el hombre no lo sea. Obviamente, como personas somos únicos e irrepetibles y somos criaturas del Señor. Y los dos somos lo más hermoso de la creación como persona humana. Pero en ese momento estaban haciendo muy fuerte el movimiento feminista. Se estaban juntando y con su discurso progresista estaba sonando muy fuerte. Se estaba viniendo a toda la parte de América. Y entonces nace Creciendo Contigo Mujer, precisamente puras conductoras mujeres uniéndonos para darle voz a lo que Dios quiere de todas nosotras como mujeres, para promover esa formación integral de la mujer como Dios la pensó para nosotros desde el principio, cuidando del matrimonio, cuidando nosotras como esposas de nuestros hijos, de nuestro esposo, pudiendo estar en plataformas dentro de la sociedad y dentro de la profesión, pero con ese genio femenino que San Juan Pablo II decía, ¿no? Y que admiraba de la mujer, no esas mujeres progresistas que están en puestos allá afuera, en la parte pública, en las organizaciones, pero parecieran que están compitiendo con el hombre, perdiendo su feminidad. Entonces, nace Creciendo Contigo Mujer y yo estoy segurísima, ahorita llegamos a 16,500 más o menos seguidores de una manera orgánica porque no le hemos puesto dinero porque no tenemos, pero poco a poco vamos avanzando, somos puras conductoras. Cuando estábamos en pandemia llegamos a 39 programas de lunes a viernes semanales. Regresamos de la pandemia y claro que algunas regresaron a sus trabajos, entonces nos hemos mantenido entre 25 y 20 programas semanales, ¿no? Y tú puedes entrar a la plataforma creciendocontigomujer.com y ves todas las corrientes que manejamos, o sea, todo lo que la mujer necesita. Hay teología del cuerpo, hay temas de fe, hay temas de formación, hay temas psicológicos, o sea, hay una chef, hay nutrición, hay muchas cosas que la mujer necesita, pero desde lo que Dios permite, ¿no? Obviamente no permitimos nada de constelaciones familiares, ni de corrientes de New Age, nada de eso. Hay formación integral para la mujer. Damos acompañamiento, damos asesorías, hacemos conferencias, hacemos congresos,
Y nos han pasado un montón de cosas en los congresos, pero es maravilloso porque Dios siempre actúa. Tú quédate con esto, Dios nunca te abandona y Dios siempre actúa. Y yo te invito a ti que me estás escuchando, que Dios te necesita. Hay una anécdota hermosísima. Después de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo de Alemania, estaba una capilla hecha a pedazos y había un Cristo erguido, una imagen de un Cristo erguido, pero con las manos rotas, ¿no? Estaba así, pero sin manos. Solamente su antebrazo, sus brazos, todo completito, excepto sus manos. Y así estuvo mucho tiempo. Y un día amaneció un anuncio colgado del antebrazo, decía, Dios no tiene aquí manos, pero tiene las tuyas. Así es que Dios nos necesita. Hay tantas necesidades allá afuera que yo te invito, hermana, hermano, a hacer apostolado. Que no te dé miedo el enemigo ataca, pero Dios está contigo, no pasa nada. No pasa nada, pero aquí escribes, aquí se fragua tu camino a la Padre Celestial, aquí se fragua. Así es que yo te invito, hermano, hermana, a que hagas apostolado, a que realmente te entregues a Cristo, a obrar por Cristo, porque obras son amores y no buenas razones, ¿no? La fe, una fe sin obras es una fe que muere realmente. Entonces, pues yo te invito, no te le niegues a Dios. Dios a todos nos dio talentos, a unos una cosa, a otros otra, pero dentro de esos talentos que Dios te dio, trabaja para Él. Hazlo por Él. Pues hasta aquí, probablemente se me olvidaron muchas cosas porque son muchos años y yo solamente te doy ese mensaje. Trabaja para Él como un instrumento dócil, como un instrumento que ama totalmente y se entrega totalmente a Dios nuestro Señor. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí, Belén, mi testimonio.